Entras en una reunión y, antes de que alguien diga una sola frase capaz de encenderte por dentro, ya reconoces el patrón, risas que aparecen por reflejo, historias que podrían haber ocurrido cualquier semana, opiniones lanzadas como si fueran confeti. Tú sonríes, haces el gesto correcto, dices lo mínimo, y aún así sientes una fricción rara, casi física, como si el aire estuviera demasiado tibio y demasiado usado. En algún momento miras un vaso, una pared, una ventana, cualquier cosa que no te exija representar nada. Y ahí aparece una pregunta silenciosa: ¿por qué esto cansa tanto si se supone que esto es normal? Lo más fácil sería explicarlo con una etiqueta rápida: timidez, trauma, arrogancia, falta de habilidades sociales. Pero esas palabras suelen ser cómodas para la mirada ajena y, al mismo tiempo, torpes para describir lo que de verdad pasa en tu interior. Porque existe otra posibilidad, más incómoda y más liberadora. Quizá no te molestan las personas, quizá te molesta el tipo de intercambio que se espera de ti cuando se le llama vida social normal. Quizá no estás fallando en lo social. Quizá estás intentando vivirlo con un nivel de atención que no encaja con la superficialidad obligatoria. Y aquí es donde aparece Arthur Schopenhauer, el filósofo alemán que miró la convivencia humana con una mezcla de lucidez y aspereza. Al acercarte a su obra, sientes que alguien se atrevió a decir en voz alta lo que a veces se piensa en secreto, que una multitud puede ser ruidosa no solo por el sonido, sino por el nivel de atención, por la calidad de estímulo, por la profundidad a la que se permite llegar. No es una frase amable. Pero a veces la verdad no entra por la puerta de la amabilidad, entra por la puerta de la exactitud. El diagnóstico de Schopenhauer era duro. En esencia, sostenía que gran parte de la sociabilidad cotidiana no nace del amor, sino del vacío. No del deseo genuino de conocer, sino del miedo a quedarse a solas con la propia mente. Por eso tanta conversación se vuelve relleno, palabras para tapar el silencio, chistes para anestesiar la incomodidad, novedades para evitar la pregunta grande. Y cuando tu mente está más despierta, ese relleno no te alimenta, te desgasta. No te enoja una persona. Te enoja la falta de sustancia. En Aforismos para la sabiduría de la vida, se repite una intuición que suena simple, pero corta profundo: cuanto más rico es el mundo interior, menos dependencia hay del exterior. Una mente fértil puede sostenerse con lo que lleva dentro, incluso en días grises. Una mente vacía necesita estímulo constante, como un fuego que se apaga si no le arrojas algo cada minuto. Y aquí nace el choque: si tú tienes ese fuego interno, el ruido externo deja de ser diversión y se vuelve una obligación pesada, un impuesto invisible que pagas para que nadie te mire raro. Quizá lo has vivido en escenas pequeñas. Estás en una mesa y el tema gira una y otra vez alrededor de lo mismo: quién hizo qué, quién dijo qué, quién mostró qué, quién se vio con quién ganó la última discusión. No es que eso sea un crimen. Es humano. Pero si tu atención tiende a buscar causas, matices, significados, ese ciclo se agota rápido. Y cuando se agota, aparece una culpa extraña: debería estar disfrutando. Esa palabra, debería, suele ser el nombre elegante de una traición. Porque te obliga a celebrar algo que, por dentro, te vacía. En este punto conviene recordar una de las imágenes más famosas de Arthur Schopenhauer: la vida oscila entre el dolor y el aburrimiento. Cuando no tienes lo que deseas, duele. Cuando lo tienes y ya no hay urgencia, aparece un vacío que exige ser llenado. Para más de una persona, la vida social común funciona como un método rápido para escapar del aburrimiento: llenar la agenda, llenar la boca, llenar la noche, llenar la cabeza, cualquier cosa con tal de no quedarse frente a frente con lo que uno es. Si esa estrategia funciona, lo social se vuelve entretenimiento. Si no funciona, lo social se vuelve desgaste. Y aquí aparece una pregunta incómoda, pero útil: cuando te invitan a hablar sin profundidad, ¿te están ofreciendo compañía o te están ofreciendo anestesia? A veces es compañía, claro. A veces es afecto torpe, pero real. Pero a veces es solo una defensa compartida contra el silencio. Y si tú no necesitas esa defensa del mismo modo, no porque seas mejor, sino porque tu mente ya trae material, entonces esa dinámica se siente como estar en un cuarto donde la televisión nunca se apaga. No es divertido, es invasivo. En el corazón de esta filosofía hay otra tesis provocadora: la diferencia de nivel intelectual vuelve la convivencia más difícil.
No porque una persona valga más que otra, sino porque la comunicación exige un puente y no siempre hay material para construirlo. Cuando hay una distancia grande, tú intentas ir a lo esencial y recibes lo anecdótico. Tú preguntas por razones y recibes consignas. Tú buscas matices y recibes etiquetas. Y llega un punto en que la conversación se siente como una traducción interminable. Tú traduces tu curiosidad para no parecer intenso y traduces su ligereza para no parecer duro. Al final, no queda energía. Pero el cansancio tiene un veneno escondido, puede convertirse en desprecio. Y ahí es donde leer al pensador pesimista puede volverse peligroso si se usa como escudo. Porque el propio Schopenhauer coqueteó con la misantropía y, a veces, su pluma suena como si el mundo fuera un teatro de mediocridad. Esa dureza puede sonar seductora cuando vienes de sentirte incomprendido. Te ofrece una explicación que calma la herida, no soy yo, es la masa. Pero si te quedas ahí, el precio es alto, pierdes la capacidad de encontrar belleza y humanidad incluso donde hay torpeza. Por eso una de sus parábolas más útiles no es un insulto a nadie, sino una lección de distancia. En Parerga y Paralipómena aparece la historia de los puercoespines en invierno. Se acercan para calentarse, pero sus púas los hieren y se separan. El frío los obliga a acercarse otra vez, y las púas los obligan a apartarse de nuevo. Repiten el ciclo hasta encontrar una distancia media, lo suficientemente cerca para compartir calor, lo suficientemente lejos para no lastimarse. Esa imagen no acusa a nadie. Solo describe un hecho, la convivencia exige un arte de medida. De esa historia se desprende una brújula íntima, quien tiene suficiente calor interno puede permitirse más distancia. No por superioridad, sino por autosuficiencia. Cuando tu mundo interior está vivo, no necesitas amontonarte para sentirte real. Eso puede sonar como preferencia por la soledad, y sí, muchas veces lo es. Pero no confundas preferir soledad con odiar a las personas. Son cosas distintas. Puedes amar la humanidad y, aún así, cansarte de ciertos rituales sociales. Puedes tener afecto y, aún así, necesitar silencio o profundidad. Aún así, hay un punto donde la soledad deja de ser elección y se vuelve escondite. ¿Cómo se nota? Por el después. Después de estar a solas, ¿te sientes más claro o más tenso? ¿Más creativo o más rígido? ¿Más humano por dentro o más frío? La soledad sana suele abrir espacio, para leer, para pensar, para crear, para ordenar emociones, para escuchar ese murmullo interno que la prisa tapa. La soledad enferma, en cambio, se vuelve una habitación sin ventanas, te protege del golpe, pero también te roba el aire. Aquí conviene separar tres cosas que a veces se mezclan. Una cosa es inteligencia. Otra cosa es sensibilidad. Y otra cosa es herida. La inteligencia te hace ver conexiones. La sensibilidad te hace sentir intensidades. La herida te hace desconfiar. Si confundes herida con inteligencia, te puede pasar algo sutil, empiezas a llamar lucidez a lo que en realidad es miedo. Y entonces la filosofía se convierte en excusa elegante, en un uniforme que te ahorra el trabajo de mirar tu propia fragilidad. Este punto merece una pregunta socrática, simple y filosa: cuando te alejas, ¿te estás cuidando o te estás castigando? Cuando eliges distancia, ¿estás protegiendo tu atención o estás protegiendo tu orgullo? Porque hay distancias que son higiene mental y hay distancias que son una venganza silenciosa contra el mundo, como si dijeras, si no me entiendes, entonces no mereces mi presencia. Y esa idea, aunque se sienta justa por un instante, suele terminar dejándote más solo de lo que querías. Tal vez te reconoces en una escena concreta. Estás en una fiesta. La música empuja, las frases chocan, la atención salta de un tema a otro como una chispa nerviosa. Tú participas un rato, haces tu parte, y de pronto sientes que te han servido azúcar cuando necesitabas pan. Te apartas hacia una ventana, respiras, y aparece una verdad pequeña: no es que no sepas hablar, es que no quieres fingir interés donde no lo hay. Esa diferencia cambia todo. Porque si el problema fuera incapacidad, la solución sería entrenar técnicas. Pero si el problema es falsedad obligatoria, la solución es elegir mejor. Y elegir mejor no significa superioridad. Significa cuidado. Significa buscar ambientes donde puedas ser tú sin encogerte. Hay lugares diseñados para la comparación, para la apariencia, para el chisme como moneda social.
Y hay lugares donde el intercambio gira alrededor de ideas, libros, trabajo paciente, arte, preguntas largas. Cambias el escenario y cambia tu supuesto carácter. En un contexto, pareces difícil. En otro, pareces claro. No porque hayas cambiado tú, sino porque el entorno dejó de exigirte que te traiciones. La frase que suele asociarse a Schopenhauer, esa que une soledad y libertad, también pide matices. No es una orden de vivir aislado. Es un recordatorio de que, sin espacios de soledad, tu identidad se vuelve una mezcla de expectativas ajenas. Y cuando eso pasa, incluso una vida social intensa puede sentirse como una desaparición lenta. No desapareces de golpe, desapareces por cortes pequeños, por cada sí que dices contra ti, por cada risa que usas como moneda para comprar pertenencia. Ahora, si llevas esta reflexión al presente, aparece un equilibrio práctico. La introversión no es enemiga del vínculo. No necesitas convertirte en una persona expansiva para tener relaciones sanas. Lo que suele hacer daño es otra cosa, la combinación de mundo interior intenso con muy poca práctica de cercanía. Porque la cercanía también es una habilidad. No una máscara, sino una forma de traducir lo que eres sin herir y sin esconderte, una forma de decir la verdad con tacto y de escuchar sin sentir que te apagan. Hay un riesgo adicional, casi invisible, cuando tú expresas preferencia por estar a solas, quien está cerca puede interpretarlo como rechazo, incluso si tú no quisiste enviar ese mensaje. Y entonces se forma un círculo. Tú te alejas para respirar. El entorno se cierra porque siente juicio. Y tú confirmas que no vale la pena acercarte. El resultado es que tu mundo se encoge, no por destino, sino por malentendidos acumulados. Y lo peor es que ese encogimiento se disfraza de filosofía, lo llamas lucidez, pero por dentro se parece más a una armadura. Por eso vale otra pregunta, todavía más incómoda: ¿qué parte de tu distancia es justo por la profundidad y qué parte es falta de entrenamiento emocional? La inteligencia puede explicar por qué te aburres, no siempre explica por qué te cuesta confiar. Y si lo que te cuesta es confiar, la solución no es más aislamiento, la solución es aprender a elegir pocas relaciones donde puedas practicar verdad con calma, sin traicionarte y sin atacar. Pocas, sí. Pero reales. Aquí es útil recordar otra tradición para no quedarte con una sola mirada. Arthur Schopenhauer te advierte sobre el ruido, sobre la masa, y defiende la soledad como taller de la mente. Aristóteles, desde otro ángulo, insiste en la amistad de virtud, un vínculo donde dos personas se ayudan a crecer, donde hay placer en lo bueno y no solo entretenimiento. No son ideas enemigas. Juntas dicen algo poderoso: no necesitas muchas personas, necesitas pocas que sostengan profundidad sin convertirla en espectáculo. Y necesitas también tu propio silencio, no para huir, sino para volver más entero. Si buscas ejemplos contemporáneos de esta conversación, aparecen con facilidad en YouTube. Hay lecturas completas en voz alta de aforismos para la sabiduría de la vida. Hay resúmenes que explican el dilema de los puercoespines con imágenes claras, casi como una pequeña fábula ilustrada. Hay análisis que relacionan el aburrimiento con la necesidad de distracción constante. Y también hay críticas que señalan el peligro de convertir el pesimismo en identidad. Algo curioso sucede cuando escuchas versiones distintas, la idea es la misma, pero tu relación con ella cambia. Puedes usarla como excusa para cerrarte o como herramienta para cuidarte. Quizá la respuesta más honesta sea esta: depende de cómo uses tu soledad. Si la usas para mirar con claridad, para cultivar criterio, para crear, para sanar, entonces la soledad es una fuerza. Si la usas para construir una torre desde la cual desprecias a cualquiera que no te siga el ritmo, entonces la soledad es una prisión con paredes elegantes. Y en ese filo vive la lección: la inteligencia puede volverse luz o puede volverse ácido. La diferencia no está en cuánto entiendes, sino en qué haces con lo que entiendes. Prueba una máxima como herramienta diaria, sin convertirla en dogma: cuanto más mundo tienes por dentro, menos necesitas ruido por fuera. Pero añade otra para equilibrarla: cuanto más claro eres, más responsabilidad tienes de no convertir tu claridad en arma. Porque ver más no te autoriza a herir más. Ver más te invita a elegir mejor, con más precisión y con más compasión. Si vuelves a la escena del inicio, esa reunión donde sientes que no encajas, quizá ya no necesites culparte. Tal vez solo necesites preguntar con precisión: ¿qué tipo de vida social estoy intentando vivir?
¿La que drena mi atención o la que la nutre? ¿Estoy evitando a las personas o estoy evitando la superficialidad obligatoria? ¿Estoy eligiendo soledad para respirar o estoy huyendo para no arriesgarme? Cuando respondes con honestidad, algo se ordena. Empiezas a negociar tu propia distancia, como en la parábola de los puercoespines, lo suficientemente cerca para que exista calor, lo suficientemente lejos para que exista respeto. Y ahí aparece una forma de equilibrio que no suena heroica, pero funciona. Menos eventos vacíos. Más silencio sin culpa. Menos cantidad. Más verdad. Menos necesidad de encajar. Más permiso de ser. Y si alguna vez dudas, vuelve a un criterio simple, no cuántas invitaciones aceptas, sino cuánta vida queda dentro de ti después de aceptar una. No cuántas conversaciones sostienes, sino cuántas te dejan más lúcido, más suave, más presente. Al final, la soledad no es el destino de quien ve más, es la herramienta de quien quiere ver mejor, sin perder la humanidad en el intento. Si te nace, deja en los comentarios una frase breve sobre esto, qué tipo de conversación te enciende y qué tipo te apaga. No para demostrar nada, sino para que esa pregunta siga trabajando en ti cuando el ruido se vaya y quede, por fin, el silencio.